revelado. El increíble cambio del CEO que, tras creer que no tendría hijos, descubre gemelos y enfrenta su mayor dilema. La ciudad vibrante a sus pies parecía un reflejo de su ambición desmedida, pero dentro de Fernando, una tormenta interna se desataba con cada campanada del reloj. Desde joven había admirado la perseverancia de su padre, un hombre que, a pesar de sus limitaciones, siempre había puesto la familia primero. Sin embargo, aquí estaba él, a punto de perder algo irrecuperable en su obsesión por el éxito. La noticia llegó a él de forma inesperada, una llamada que retumbó en su mente como un eco. «Fernando, vamos a tener gemelos». Un instante de felicidad intensa lo invadió, pero lo ahogaba la ansiedad ineludible. Su esposa, su cómplice en esta vida, sonaba emocionada. Pero, para él, el profundo vacío por las responsabilidades de la paternidad se cruzaba con las demandas incesantes de su imperio empresarial. Se encontraba atrapado en una lucha interna. ¿Cómo equilibrar el amor que brotaba en su hogar con las expectativas inquebrantables de su carrera? En su mente, dos mundos chocaban: el deseo de ser un padre presente y la presión por alcanzar metas que parecían siempre fuera de su alcance. La tristeza por no haber estado más presente en la vida de su padre resurgía como un recuerdo punzante, una sombra que le recordaba lo que realmente importaba. Durante una cena en casa, la risa de su esposa lo sacó de su trance. Las luces tenues del comedor reflejaban sus sentimientos contradictorios, mientras un croissant frío lo desafiaba silenciosamente. La gloria empresarial, los logros, no significaban nada si esa felicidad no podía compartirse. Se sentía como un extraño en su propia vida. Su mente corría un maratón, cuestionando si había valido la pena ese sacrificio. ¿He construido un castillo en la cima de la montaña y dejado atrás todo lo importante? Esa pregunta lo taladraba. Las responsabilidades comenzaron a acumularse, justo cuando se enteró de que un cliente importante exigía resultados inmediatos. Un conflicto aterrador se avecinaba: priorizar el negocio que lo había consumido o estar al lado de su esposa en el momento más crítico de sus vidas. La presión se intensificaba. Cada elección lo llenaba de un nudo en el estómago. Así, se encontraba en una encrucijada sin salida. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. En medio de esta presión, una serie de incidentes, cada uno más doloroso que el anterior, le recordaban que el tiempo se escapaba. Tentaciones por seguir adelante en el mundo empresarial lo empujaban a considerar una oferta que, de aceptarla, podría consagrarlo como uno de los más grandes, pero a un costo personal irreparable. Su teléfono vibraba como un tambor que marcaba la cuenta regresiva. Nunca había sentido una angustia tan palpable como la que ahora lo invadía. La llamada de su esposa se le presentaba como una piedra en el zapato. «Fernando, los gemelos están viniendo». Su corazón se aceleró mientras su mente se congeló, y esa simple frase lo colocó en una encrucijada sin retorno. ¿Tomará el camino hacia el ambicioso futuro profesional o se arriesgará a tomar la mano de lo que realmente había estado buscando? La decisión lo consumiría por completo. La sala de conferencias se sentía como un caldero en ebullición. Fernando, con el ceño fruncido, miraba a su equipo disertar sobre las cifras del último trimestre. Los rostros de confianza y entusiasmo contrastaban con su propio estado mental. A medida que sus colaboradores planteaban estrategias de crecimiento, su mente vagaba hacia lo que realmente necesitaba en ese instante. ¿Qué se supone que debo priorizar?, pensó, sintiendo el peso de los gemelos en sus pensamientos.
La presión del reloj parecía convertirse en un antagonista más de su vida. Su teléfono lo atormentaba con recordatorios de reuniones y llamadas ineludibles. Cada vibración era un recordatorio de que estaba ausente en casa, donde su verdadero desafío lo aguardaba. La expectación por el nuevo capítulo de su vida como padre contaba con un nuevo camino profesional que podía catapultarlo al estrellato empresarial. Sin embargo, cada vez que pensaba en los rostros de sus gemelos, una claridad perturbadora se hacía presente. Decidió que era tiempo de reflexionar. Salió de la reunión y se dirigió al jardín de la oficina. La brisa fresca le acarició el rostro, un leve alivio momentáneo. Las flores brillantes, aunque hermosas, parecían burlarse de su incapacidad para florecer en su vida personal. Aquello era su vida. Y a pesar de su éxito, había construido una prisión de la que ahora deseaba escapar. Fernando se sentó en un banco y cerró los ojos. Recordó a su padre, quien había sacrificado todo por su familia. Su figura lo observaba desde un rincón de su mente, como un faro que guiaba sus pensamientos. ¿Qué tributo estás dispuesto a pagar, Fernando? Esa pregunta resonaba como un mantra mientras reflexionaba sobre su camino. La búsqueda de éxito había creado un eco ensordecedor que, si no silenciaba, lo llevaría a perder lo que nunca había pensado que deseaba con tanta fuerza. Era el momento de tomar el control. Tenía que redefinir su enfoque y decidir cómo quería llevar su vida. Las metas que se había impuesto ya no parecían tan claras. Frente a esas dos pequeñas vidas que pronto llegarían, las cifras y los ascensos quedaban eclipsados. La urgencia de ser un padre adecuado llenaba su ser. Pero, ¿cómo dar ese paso audaz sin poner en riesgo todo lo que había trabajado? ¿Era posible equilibrar ambas realidades? De regreso a su oficina, reunió a su equipo. Aunque sus planes empresariales eran ambiciosos, se dio cuenta de que necesitaba más que un enfoque de alta presión. Lleno de determinación, decidió comunicar su nuevo objetivo, un equilibrio entre trabajo y familia. Vamos a priorizar de otra manera. Necesito ser un líder que no solo busca el éxito, sino que también abraza la vida personal, anunció con una voz que, por primera vez en mucho tiempo, sonó resoluta. Sus empleados reaccionaron con asombro. La revelación había sido inesperada, pero su compromiso resonó en las paredes de la sala. Sin embargo, las preguntas de su propia valía comenzaron a aflorar. ¿Seré capaz de hacer esto? ¿Qué impacto tendrá en mi carrera? La inseguridad lo invadía, pero sonaba cada vez más fuerte la necesidad de convertirse en un hombre de familia. La decisión de cambiar rumbo a su vida se fortalecía ante sus ojos. Sin embargo, antes de que pudiera trazar un plan, su teléfono sonó. Era un mensaje de su esposa. Fernando, creo que es el momento. Estoy aquí. El sudor corrió por su frente mientras su corazón se aceleraba. Ahora no había vuelta atrás. La realidad lo aguardaba. Tenía que actuar. ¿Podría demostrar que era capaz de ser un CEO y un padre al mismo tiempo? La incertidumbre lo aterraba, pero la emoción lo empujaba hacia adelante. El momento se acercaba, y Fernando no sabía qué le depararía realmente ese camino. Y así, el eco de su latente lucha personal resonaba en su mente, esperando a que diera el próximo paso. La pregunta permanecía: ¿estás listo para el verdadero desafío de tu vida? Mientras se preparaba para salir, se sintió más cerca de la respuesta. Él sabía que esta paradoja era solo el comienzo de algo mucho más grande que él mismo. ¿Cómo se enfrentaría a lo que vendría? Fernando respiró hondo antes de cruzar la puerta de la oficina. Los ecos de la reunión lo seguían, pero en su mente solo resonaba la voz de su esposa. La incertidumbre se había transformado en urgencia. Aunque nunca había imaginado un cambio tan drástico en su vida, las decisiones que estaba a punto de tomar eran ineludibles. Al llegar a su casa, la atmósfera era diferente. La luz tenue y los suaves murmullos de su mujer en la habitación parecían crear un refugio muy distinto del bullicio de la oficina. Cada paso que daba hacia el cuarto se sentía como una travesía en la que sus antiguas prioridades caían a pedazos. Ese espacio era ahora un campo de batalla entre su ambición profesional y su deseo de ser un padre presente. Al entrar, la visión de su esposa, con un brillo radiante en su rostro pese a la carga de ser madre en inminente llegada, lo hizo detenerse, no por el miedo, sino por el profundo amor que brotaba en su interior. Ella le sonrió.
una expresión de confianza, como si supiera que él, en el fondo, estaba luchando con su propia existencia. El ambiente, ligero pero impregnado de anticipación, lo llenó de una extraña seguridad. ¿Estás listo para ser papá?, le preguntó su mujer, sus ojos buscando respuesta más que afirmación. Esa pregunta, simple pero monumental, lo llevó a sopesar cada instante que había dedicado a su carrera. Su mente comenzó a cruzar recuerdos de noches interminables en la oficina, de celebraciones laborales que le habían costado momentos significativos en casa. Reflexionó sobre cómo su ambición le había hecho creer que el éxito era solo cuestión de números, de despiadadas metas en el trabajo. Pero ahora, su éxito personal, su legado, estaba a punto de materializarse ante sus ojos en forma de dos seres pequeños. La incertidumbre volvió a jugar con su mente. ¿Seré un buen padre? ¿Haré las cosas correctamente? La inseguridad le recordaba que ser líder en la oficina no garantizaba ser un buen padre en casa. Pero en lugar de dejarse invadir por el miedo, Fernando eligió cuestionarse acerca de lo que tenía que ofrecer. Estrategias había aprendido a desempeñar en el trabajo. Ahora debía aplicarlas en su nueva vida familiar. Tomó la mano de su esposa y sintió la calidez que emanaba. Había momentos en la vida que marcaban un antes y un después, y esta era la definición misma de uno de esos momentos. En silencio, se comprometió a no solo ser un CEO exitoso, sino también un padre ejemplar. Un deseo ferviente empezó a nacer en él. Quería involucrarse en cada aspecto, sin que su carrera fuera una sombra sobre su nueva realidad. Con una determinación renovada, decidió establecer reglas que lo guiaran en este nuevo rol. Ser un padre no significaba renunciar a su carrera, sino que implicaba reconfigurar sus prioridades. Hizo un esbozo mental donde equilibraba reuniones de trabajo y horas familiares. A medida que formulaba un plan de acción, la alegría de anticipar el nacimiento de sus gemelos comenzó a eclipsar sus ansiedades. De repente, la llegada de sus hijos ya no era solo un evento inminente, sino una nueva oportunidad de crecimiento personal. Este fuera el verdadero desafío que había estado esperando. El arte de balancear su vida profesional y familiar le parecía como un rompecabezas complicado, pero él era un hombre de soluciones. Mientras se preparaba para compartir sus planes con su esposa, el sonido de su teléfono lo interrumpió. Un mensaje del director financiero apareció en la pantalla. Fernando, necesitamos tu decisión sobre la inversión antes de fin de semana. ¿Podremos contar contigo? Sus manos temblaron ante la encrucijada, priorizar la inminente llegada de sus gemelos o cumplir con las expectativas laborales. Miró a su esposa a los ojos y comprendió que había una pieza más que debía añadir a ese rompecabezas. ¿Realmente podía forjar un camino en el que el trabajo y la paternidad coexistieran sin que uno sobrepasara al otro? Fernando se sintió impulsado a responder, enfrentando la primera de muchas decisiones críticas que definirían su futuro. El dilema crecía, y con él, el peso de lo que significaba ser un verdadero líder. En su mente, la verdadera pregunta emergió de las profundidades. ¿Qué estoy dispuesto a sacrificar para ser el hombre que mis hijos necesitan? La respuesta lo aguardaba entre las sombras de las elecciones que debía tomar. Era el comienzo de una travesía que lo llevaría a confrontar no solo a sus miedos, sino también a su propia esencia. Estaba listo para reescribir no solo su destino profesional, sino también su legado como padre. La pregunta resuena en su mente como un eco persistente. Mientras miraba la pantalla de su teléfono, Fernando sintió que el peso de su decisión se hacía más denso. Su mente iba y venía entre el oscuro abismo de la incertidumbre y la brillante promesa de un nuevo comienzo. La inversión que había ignorado durante semanas ahora parecía un monstruo insaciable que amenazaba con devorarlo todo, incluidos sus ideales de ser un padre presente. Con la mirada fija en la cara serena de su esposa, Fernando empezó a visualizar cómo se vería su vida si eligiera diseñar un nuevo equilibrio. Imaginó las cenas familiares en las que contaría historias de su día, pero también supo que debía seguir nutriendo su carrera. Había aprendido a ver las oportunidades en los desafíos, tanto en la sala de juntas como en el hogar. Era su responsabilidad transformar cada una de esas experiencias en lecciones que sirvieran de guía en su paternidad.
Su mente trabajaba arduamente para formular una estrategia. Podía dividir su atención. Él podía representar en la oficina una figura fuerte y decisiva, pero al mismo tiempo debía convertirse en un pilar de apoyo emocional en casa. Al pensar en el futuro inmediato, visualizó los momentos de ternura, cambiar pañales, leer cuentos y compartir risas en el parque. El simple acto de planear le proporcionó claridad, y lo que había empezado como un tormentoso conflicto interno, ahora reflejaba una dirección clara. Con una renovada determinación, Fernando respiró profundamente y cruzó la habitación hacia su esposa. Mientras le tomaba la mano, reconoció su papel fundamental en este viaje. La confianza que ella siempre había depositado en él fungía como un combustible esencial. No podía fallar en demostrar que el amor y la responsabilidad podían coexistir. Ahora, la decisión no solo dependía de él, sino también de los lazos que formaría con su familia. Mientras comenzaba a hablarle sobre su plan de equilibrio, su teléfono vibró nuevamente. Era un correo electrónico de un cliente importante. La urgencia de esa comunicación se sintió como un tirón hacia el mundo que estaba determinado a dejar atrás. Se detuvo unos momentos antes de responder, meditando sobre las acciones que lo habían llevado a ese momento y cómo había alimentado su éxito hasta ahora. ¿Era eso lo que quería transmitir a sus hijos? ¿La dedicación a un trabajo por encima de todo lo demás? ¿O un viaje en el que la vida personal y profesional podrían entrelazarse? Ahí estaba el dilema: rendirse a la presión de la inversión o priorizar su vida familiar. Para él, esto era más que una decisión pragmática. Era un reflejo de quién quería ser. Su mente comenzó a visualizar el impacto de su respuesta. Un sí podría suponer más tiempo dedicado a la oficina y un no representaría una declaración de autonomía. ¿Qué legado quería dejarle a sus hijos? Finalmente, decidió que no podía dejar que el miedo lo manipulase. Se dio cuenta de que había sido un hombre de soluciones en su carrera y que también podía serlo como padre. Con esa claridad, redactó una respuesta al director financiero pidiendo más tiempo para contemplar su decisión. Dar un paso atrás para reflexionar por completo sobre su futuro se sentía como un acto de valentía, pero lo que realmente le devolvió el aliento fue comprender que ya no debía temer la incertidumbre. Unido a su esposa, se sintió más fuerte que nunca. La idea de formar una familia estaba tomando forma en su mente, y en la visión de sus gemelos, comprendió que este cambio no era una limitación, sino un impulso hacia el crecimiento personal. Pero justo cuando su resolución comenzaba a afianzarse, un mensaje de texto de un antiguo colega saltó a la vista. «Fernando, puedo ayudarte con la inversión. Necesito que tomes este camino». Las palabras lo golpearon con la fuerza de una revelación. Aquello, además de ser una conexión inesperada, se convertía potencialmente en un nuevo enigma que poner a prueba su voluntad. Mientras el brillo de su futuro familiar se entrelazaba con el espectro de su carrera, sintió cómo el desafío de decidir su camino se hacía inminente. Y con un nuevo dilema en juego, la pregunta que resurgía parecía más poderosa que nunca. ¿Realmente estaba listo para todo lo que significaba ser un padre? ¿Y cómo encajaría eso con lo que una vez había creído que era su destino profesional? La esfera de incertidumbre se ampliaba y Fernando sabía que hacia adelante se encontraba un crucero en el que su identidad entera iba a ser puesta a prueba. La luz de la mañana entraba a raudales por la ventana, iluminando el rostro pensativo de Fernando. Después de haber respondido con tranquilidad al director financiero, se preguntaba cómo podía integrar el nuevo mensaje de su colega en su vida. La idea de aceptar ayuda con la inversión parecía un salvavidas, pero también una trampa. Era un dilema que giraba, vertiginoso en su mente. ¿Aceptar la oferta y continuar su camino profesional a costa de su familia? ¿O hacer lo correcto y luchar por una vida equilibrada? Recostado en la silla de la cocina, miró a su esposa, que ya había comenzado a preparar el desayuno. En sus ojos, veía una mezcla de confianza y expectativa. Ella sabía que algo en su interior había cambiado. La decisión de pedir más tiempo para pensar era un indicio de que no se dejaría llevar por la corriente. Siendo un hombre de acción, ahora se enfrentaba a la necesidad de darle un sentido más profundo a cada movimiento. Reflexionando, lograba conectar su realidad profesional con su futuro como padre. Un cambio de perspectiva se apoderó de él. La crianza de sus hijos se convirtió en una nueva meta.
Fernando pensó en las lecciones que su padre le había enseñado sobre la importancia de ser un proveedor, una figura de autoridad, pero también un ser humano sensible. La educación que deseaba brindar a sus gemelos no solo consistiría en un entorno seguro y cómodo, sino también en un ejemplo tangible de cómo equilibrar pasión y responsabilidad. La incertidumbre en torno a la inversión aún lo inquietaba, un monstruo que había adoptado la forma de una gran sombra. Sin embargo, la necesidad de forjar un legado personal lo empujaba a contemplar lo que podría significar para su carrera. La oferta de su colega era también un chance para reflexionar sobre su ambición. Antes había visto el trabajo y la paternidad como fuerzas opuestas, pero ahora comprendía que podían coexistir y, de hecho, una podría enriquecer a la otra. Mientras se enumeraba mentalmente los pros y los contras, su mente se interrumpió por un rayo de inspiración. Recordó a un mentor de su carrera que le había enfatizado que, en el mundo de las inversiones, el éxito no era cuestión de ser el más valiente, sino el más estratégico. Tenía que dejar atrás cualquier idea romántica de que el sacrificio total garantizaba oro. La sabiduría en los negocios consistía en ser perspicaz y adaptarse al entorno. Aquella lección, más que un recuerdo, se sentía como una hoja de ruta para su vida. Al terminar el desayuno, se sintió más decidido. Compartir sus pensamientos con su esposa sería vital. Quería que ella comprenda que no solo estaba moldeando su carrera para beneficio propio, sino para edificar un futuro juntos. La inversión podía ser un proyecto en conjunto, una oportunidad de crecimiento que también los involucrara como familia. Con esa perspectiva, ya no se sentía dividido. Sin embargo, el mensaje de su antiguo colega seguía pesando en su mente, como el eco de una elección que no podía ignorar. Esa decisión desataría un viaje que podría cambiarlo todo. Mientras se retiraba al estudio para prepararse para el día, sintió cómo la tensión aumentaba. Se preguntaba si estaba preparado para el tipo de compromiso que implicaba aceptar la ayuda ofrecida, y más aún, si podría llevar esa carga sin sacrificar su deseo de ser un padre presente. El momento de alinear sus prioridades se acercaba. Encontrar métodos para integrar su carrera en su nueva vida personal resultaba ser el pivote que necesitaba. El camino que escogiera podría definir no solo su futuro, sino el de sus hijos. Con la mente en ebullición, una pregunta final resonó en su interior. ¿Tendría que decidir entre la ambición y la paternidad, o era posible que hubiera una nueva vía que ni siquiera había considerado? La escena estaba montada y el momento de la verdad se cernía en el horizonte. ¿Estaría preparado para enfrentar el eco del pasado y darle la bienvenida a un futuro que no había anticipado? La tensión crecía dentro de él, a medida que cada pensamiento se sumía en el inevitable desafío que estaba a punto de asumir. Fernando cerró la puerta del estudio, su refugio personal, donde los límites entre su vida profesional y familiar se difuminaban. La luz que entraba por la ventana iluminaba un espacio repleto de libros de finanzas, diagramas de estrategias de inversión y, entre todo ello, algunas fotos familiares que eran un recordatorio tangible de su vida personal. Sin embargo, en aquel instante, esos recuerdos parecían más lejanos que nunca. Se sentó ante la computadora, las manos en el teclado pero la mente vagando. Era la hora de tomar decisiones críticas. En su mente se repetían las palabras de su antiguo mentor sobre la estrategia. No siempre se trata de arriesgarlo todo. A veces es más inteligente saber cuándo mantener el equilibrio. Decidió poner en marcha un plan que pudiera integrar sus dos mundos. Hacer una presentación que no solo expusiera su propuesta sobre la inversión, sino que también incluyera un componente que rescatara sus valores familiares. Así, Fernando encontró un propósito renovado. Sus hijos, el legado que tanto deseaba construir, le sirvieron como la brújula que necesitaba para navegar su ambición profesional. Cada palabra que tecleaba era como un ladrillo en la construcción de un proyecto que uniera su trabajo y su vida personal. Se percató de que este no solo sería un resumen de cifras y proyecciones, debía ser una declaración de sus intenciones. Quería que su socio empresarial entendiera que su enfoque iba más allá del beneficio económico inmediato. Se trataba de cimentar un futuro que ellos pudieran observar y al que pudieran aspirar.
Cuando su presentación estuvo lista, sintió el sudor acumulándose en su frente. La ansiedad lo invadió. Era el reflejo de una nueva realidad, donde la ambición y la paternidad cohabitarían. En ese momento preciso, un nuevo dilema emergió. ¿Sería capaz de presentar su visión sin comprometer la esencia de quien era como padre? Desearía que su enfoque familiar no se percibiera como una debilidad, sino como un valor agregado. Con ese pensamiento en mente, revisó cada diapositiva, asegurándose de que reflejara tanto sus metas como su deseo de ser un padre presente y comprometido. Al mirar el reloj, se dio cuenta de que no podía dejar que el miedo a no ser tomado en serio lo detuviera. El hecho de que hubiese decidido emprender este nuevo camino significaba que el cambio no era solo posible, sino necesario. Finalmente, se armó de valor y programó una reunión con su colega. Podía sentir la presión de la incertidumbre en cada movimiento, pero una claridad inesperada lo acompañaba. La posibilidad de que la colaboración no solo fuera un beneficio financiero, sino también un ejemplo de trabajo en equipo familiar, comenzaba a cobrar vida. Cuando el día de la reunión llegó, se preparó con una mezcla de nervios y emoción. No solo se enfrentaría a la decisión de aceptar la oferta de su colega, sino que también estaba seguro de que esto significaría dar un paso hacia un tipo de balance que nunca había considerado antes. Mientras esperaba a que su colega llegase, su mente revisó una y otra vez los puntos que quería abordar. La mente de Fernando se disparó al pensar en cómo podrían repercutir estos pasos en el futuro. ¿Debería enfocarse en el acuerdo financiero y dejar que el componente personal apareciera incidentalmente? ¿O era posible que aquel instante pudiera ser el hogar de ambas historias? La respuesta no veía la luz. El sonido de un timbre lo sacó de sus pensamientos, y un nuevo reto se presentó en la forma de su colega. Fernando sabía que lo que diría en esa habitación podría cambiar el rumbo de su vida y de su familia para siempre. La tensión en el aire era palpable. Estaba a punto de transitar un camino que había enmarcado desde sus dudas hasta su resolución. La conversación iba a ser crucial. Podría integrar con éxito sus pasiones y su rol como padre, o el desafío que enfrentaba sería demasiado grande. Mientras el colega entraba, Fernando sintió que se formaba una tormenta interior. ¿Sus decisiones los llevarían a un nuevo capítulo en su vida? ¿O podría significar perder algo aún más valioso? Fernando respiró hondo mientras su colega se acomodaba en la silla. Los nervios pululaban en su estómago, pero una determinación creciente lo empujaba hacia adelante. Al abrir su laptop, sentía que cada clic del teclado resonaba como un tambor de guerra. Este no sería un simple encuentro de negocios. Era la oportuna conjunción de sus dos mundos, y no podía permitirse fallar. La presentación comenzó. Las primeras diapositivas enumeraban las estadísticas y proyecciones del mercado, datos meticulosamente seleccionados para demostrar que su visión era sólida. Sin embargo, a medida que avanzaba, Fernando comprendió que esa no era su intención principal. Con un ligero temblor en las manos, se adentró en la parte menos convencional de su presentación. Quiero hablarles no solo de cifras. Quiero compartirles por qué esto tiene un significado personal para mí, dijo, su voz resonando en la sala. Las palabras fluyeron con la misma intensidad que la energía en sus venas, mientras explicaba cómo sus hijos lo habían movido a replantear su enfoque. Expuso su ética de trabajo y la importancia de construir un legado visible en cada decisión que tomara. El rostro de su colega cambiaba de la curiosidad a la incredulidad. Fernando notó su mirada. Era la primera vez que lo veía escuchar no como un socio, sino como un ser humano. La conversación se tornó deliberadamente más íntima. Fernando compartió anécdotas sobre sus hijos, cómo sus risas iluminaban su hogar y lo impulsaban a perseguir metas que un día parecían distantes. A medida que hablaba, sintió que el miedo comenzaba a disiparse, como nubes despejadas al amanecer. Se dio cuenta de que su enfoque iba más allá del simple deseo de ser visto como un exitoso empresario. Quería ser un ejemplo, un modelo a seguir en la forma en que equilibraba la familia con las exigencias profesionales. Cuando terminó, un silencio incómodo se apoderó de la sala. Fernando esperaba la aprobación, la señal de que había logrado conectar su visión empresarial con su identidad personal. Finalmente, su colega rompió el silencio.
Es interesante, Fernando. Nunca había pensado que incorporar el aspecto familiar podría ser un diferenciador tan potente en nuestra estrategia. Esa simple afirmación encendió algo en Fernando. Comprendió que su enfoque único no solo sería un impulso para la empresa, sino que podía servir de inspiración para otros en su campo. Pero, al mismo tiempo, la inseguridad volvió a asomarse. ¿Hasta dónde debía ir en esta integración de su vida personal y profesional? La conversación se tornó más técnica. Evaluaron cifras, riesgos y beneficios. Sin embargo, Fernando se mantuvo firme en su visión, argumentando que un enfoque humano era la clave para la sostenibilidad a largo plazo. Por primera vez, sentía que estaba en una posición de poder, no solo por los números que traía a la mesa, sino por la autenticidad y la pasión que lo impulsaban. Al finalizar la reunión, su colega se mostró intrigado. «Puedo ver que esto te importa, Fernando. Vamos a explorarlo más a fondo. Esto podría ser el comienzo de algo significativo». En ese momento, sintió un vuelco en su pecho. No era solo el eco del éxito profesional, era el reconocimiento de su multifacética identidad. Sin embargo, a medida que se alejaban de esa sala, la inquietud lo envolvió nuevamente. ¿Estaba preparado para enfrentar los desafíos que esto traería a su vida familiar? La posibilidad de que su enfoque pudiera ser malinterpretado, de que sus valores podían ser vistos como una debilidad, era un riesgo que no podía silenciar. Mientras salía, una pregunta se instaló en su mente. ¿Era capaz de mantener ese equilibrio en el futuro o sería un ideal que se desvanecería con el tiempo? Esa duda lo acompañaría, pues estaba a punto de embarcarse en una travesía que, aunque prometedora, podría exigir más de lo que estaba dispuesto a dar. Esa noche, mientras miraba a sus hijos dormir, se dio cuenta de que un gran cambio estaba en marcha, uno que no solo afectaría su carrera, sino que también redefiniría su relación con ellos y consigo mismo. Y a medida que cerraba la puerta de su habitación, sintió la presión de ese nuevo camino. El verdadero desafío estaba por comenzar, y las decisiones que tomaría en las próximas semanas tendrían repercusiones que no podría anticipar. La inquietud se transformó en determinación. Era el momento de evolucionar. Pero, ¿podría navegar por las corrientes cambiantes que se avecinaban rasgando la delgada línea entre el éxito y la pérdida personal? Fernando se despertó al amanecer. La luz tenue del alba se filtraba a través de la ventana. Su mente aún procesaba la revelación de la noche anterior, cuando se dio cuenta de que abrazar su vida familiar podría ser el primer paso hacia un cambio genuino en su carrera. Sin embargo, la pregunta persistente, ¿cómo gestionar esta nueva dirección sin sacrificios dolorosos en su vida personal?, lo mantenía en un constante vaivén de angustia y claridad. Ese día, mientras se dirigía a la oficina, visualizaba cada paso de las reuniones que tendría. Tenía la oportunidad de dar forma a una atmósfera que promoviera un enfoque más humano, pero, a nivel interno, luchaba contra la autoexigencia que había cultivado en su carrera. La ambición había sido su compañera constante. Ahora, la idea de perder ese impulso por atender el lado familiar lo aterraba, como si renunciar a un trozo de sí mismo significara dejar de ser quien era. Al llegar, se encontró con un equipo dispuesto a escuchar. Las palabras que había pronunciado en la reunión anterior resonaban en su mente. «Hagamos de esta empresa un lugar donde la empatía y el trabajo en equipo prevalezcan», proclamó con una nueva convicción. A medida que sus colegas asintieron, él notó la chispa de interés en sus ojos. Quizá había despertado un deseo común de apuntar hacia un objetivo más colectivo, algo que realmente resonara con la vida de cada uno. Sin embargo, nuevas inquietudes emergieron. Mientras se adentraba en conversaciones sobre nuevos proyectos, la sombra de la duda voló sobre su cabeza. ¿Sería suficiente esta nueva dirección? Se preguntaba si su equipo lo seguiría si comenzaba a promover una cultura más centrada en el bienestar personal del individuo y no solo en los resultados a corto plazo. Esa misma tarde, recibió un correo inesperado de su colega. «Fernando, creo que debería compartir esto con el resto del equipo. Tal vez sea el momento de una reunión en la que cada uno hable sobre sus propias metas, tanto laborales como personales». La propuesta lo sorprendió y al instante sintió una mezcla de emoción y nerviosismo. ¿Estaba realmente dispuesto a hurgar en la vida personal de sus colaboradores?
La responsabilidad lo abrumaba, pero algo dentro de él sabía que era un camino necesario. La reunión se programó para el día siguiente. A medida que pasaba la noche, los miedos volvían a asomarse. Se preguntaba cómo reaccionarían sus compañeros al abrir una ronda de emociones. Ir a ese nivel de vulnerabilidad era un riesgo. ¿Cuántas historias resonarían con la suya? ¿Cuántos estarían dispuestos a compartir su carga personal? La mañana del encuentro, una sensación de anticipación invadió el aire. Fernando llegó a la sala dispuesto a liderar, con la idea de que la comunicación genuina podría ser el catalizador del cambio que deseaba establecer. Su corazón latía fuerte mientras preparaba sus notas. La iniciativa dependería no solo de su habilidad para hablar, sino de su coraje para convertirse en un ejemplo de apertura ante sus colegas. Justo antes de empezar, una idea lo atravesó. ¿Y si encontrara una forma de integrar su vida personal a través de este proceso? Podía compartir sus propios desafíos y aspiraciones como un punto de partida. Después de todo, la autenticidad era el núcleo de lo que intentaba construir, un espacio donde cada voz contara. Antes de pronunciar una sola palabra, sentía la presión del futuro recayendo sobre sus hombros. Ahí, en esa sala frente a su equipo, no solo compartiría un desafío, sino que abría la puerta a un diálogo que podría cambiar sus vidas. Pero se preguntaba, al cierre del día, si realmente estaba listo para enfrentar lo que esos relatos personales podrían desatar en él. Una voz interna le decía que este era el camino hacia una transformación colectiva, aunque su ansiedad por el juicio ajeno tintase el ambiente. Fernando estaba listo para avanzar, y el verdadero desafío empezaba ahora, justo en ese momento, mientras se preparaba para abrirse y permitir que otros hicieran lo mismo. Sin embargo, en el fondo, una inquietante pregunta persistía. ¿Era esta la verdad que estaba dispuesto a explorar? ¿O habría límites que nunca se atrevería a cruzar? La respuesta, inevitablemente, se acercaba, y el tiempo estaba contado para revelar lo que ese encuentro significaría para todos. Fernando tomó una respiración honda antes de hablar. La sala estaba llena, cada rostro, una mezcla de expectación e inquietud. La primera pregunta en su mente era clara. ¿Sería esta la oportunidad para acercar su visión del trabajo a una realidad más humana? A medida que su mirada escaneaba a su equipo, comprendió que su desafío no solo consistía en abrir el diálogo, sino en ser vulnerable, en mostrar que liderar también era estar dispuesto a exponerse. Gracias a todos por estar aquí, comenzó con la voz un poco temblorosa. Hoy quiero que hablemos no solo de nuestros proyectos laborales, sino de lo que realmente queremos alcanzar en nuestras vidas. Puede que esto suene un poco diferente, pero creo que es fundamental si queremos avanzar juntos. Sintió cómo la tensión se apoderaba de la sala, como un hilo delgado que unía a cada persona en un espacio lleno de posibilidad. Sus manos se movían mientras organizaba sus pensamientos, cada gesto reflejando su deseo genuino de conectar. Para empezar, me gustaría compartir con ustedes un desafío reciente de mi propia vida. He estado lidiando con la idea de cómo equilibrar mis responsabilidades en casa con las exigencias del trabajo. A veces, me pregunto si estoy haciendo lo correcto, si estoy sacrificando mi vida personal por la profesional. A medida que hablaba, las palabras comenzaron a fluir con más confianza. Ir a un lugar donde sus propios miedos estaban expuestos parecía ser el primer paso para invitar a otros a hacer lo mismo. Los rostros de sus compañeros comenzaron a relajarse, mostrándose más abiertos y receptivos. Un colega levantó la mano tímidamente y Fernando lo animó a seguir. Este compartió su lucha con la presión del éxito y la falta de conexión con su familia. La sala se fue llenando de voces, de relatos que resonaban con verdades ocultas. El intercambio se transformó en un espacio íntimo, un refugio donde todos podían ser escuchados. Fernando notó cómo cada historia construía un tejido de confianza. Sin embargo, mientras escuchaba, el eco de sus propios temores comenzó a crecer más fuerte. La vulnerabilidad era un riesgo. Cada revelación personal podía ser un arma de doble filo. Aún así, entendía que ese era el camino hacia un cambio real. Después de varias intervenciones, Fernando percibió un sutil cambio en el ambiente. La sala estaba cargada de una energía renovadora. Las experiencias compartidas no solo estaban conectando al grupo, sino que encendían en él un fuego interior.
La necesidad de combatir sus temores con acción se hizo evidente. Creo que estamos en un momento crucial, dijo con determinación. No solo hemos compartido nuestros desafíos personales, sino que también hemos comenzado a identificar lo que de verdad nos motiva. Así que les propongo que empecemos a trabajar en un proyecto que refleje esta nueva cultura que estamos construyendo. Se dio cuenta de que este llamado a la acción estaba provocando una reacción positiva en el equipo. Su urgencia era palpable y la chispa de compromiso comenzaba a encenderse en cada uno de sus colegas. Con cada nueva idea surgida en la reunión, entendió que la narrativa de su equipo estaba cambiando de manera que jamás había imaginado. Sin embargo, no podía sacudir la sensación de que este era solo el principio. A medida que cerró la reunión, una inquietante convicción se instaló en su interior. Aun cuando había comenzado a forjar un camino hacia la empatía, lo que vendría sería mucho más desafiante. Al finalizar, se prometió a sí mismo que el próximo encuentro no sería solo un intercambio de historias, sino el momento en que verdaderamente se enfrentarían a las barreras que habían construido a lo largo de los años. El desafío mayor aguardaba, tendría el valor para desmantelar sus propios límites y guiar a su equipo en una exploración genuina de la transformación personal y profesional. La respuesta se acercaba cada vez más. Y el próximo paso podría definir no solo su carrera, sino su vida en su totalidad. La vida de Fernando había cambiado para siempre. Un tiempo atrás, su mente y su corazón luchaban entre la ambición desmedida y el deseo de ser un padre presente. Ahora, sentado en el espacio de su oficina, no solo era el CEO de una empresa en pleno crecimiento, sino también un hombre renovado por la revelación de que la verdadera grandeza provenía del equilibrio entre su vida profesional y su vida familiar. Durante los últimos meses, había trabajado incansablemente en la reestructuración de su enfoque hacia el trabajo y la vida familiar. La primera reunión con su equipo, que parecía ser un punto de incertidumbre, se había transformado en el catalizador de un cambio profundo. Fernando ya no era el hombre que priorizaba las cifras sobre las personas. Había aprendido que el éxito sostenido se construía a partir de relaciones sólidas y ese compromiso humano que había eludido durante tanto tiempo. La implementación de una cultura laboral más centrada en el bienestar de los empleados había iniciado un movimiento que crecía cada día. Fernando había organizado talleres sobre liderazgo empático, donde sus colegas podían compartir experiencias y ayudar a otros a encontrar su propio equilibrio trabajo-vida. El impacto era visible, aumentaba la productividad, la creatividad y, lo más importante, la satisfacción de los empleados. La conexión que había establecido entre su rol de padre y su vida profesional se había convertido en la fuerza motriz de su liderazgo. Una tarde, mientras sus gemelos jugaban en el jardín, se dio cuenta de que estos momentos simples, llenos de risas y amor, eran la verdadera medida de su éxito. Fernando comenzó a compartir con ellos lo aprendido en el trabajo, mostrándoles la importancia de la empatía, la conexión humana y cómo estos valores eran esenciales tanto en el hogar como en la oficina. Esta era su nueva realidad. Un hombre que guiaba a sus hijos hacia un futuro mejor, mientras también inspiraba a su equipo a ser mejores personas. Con cada paso hacia adelante, Fernando sentía que los recuerdos de su padre le guiaban. Sus enseñanzas sobre la importancia de la familia resonaban en sus acciones diarias. Decidió que era el momento de hacer un viaje familiar para reforzar esos lazos. Arrendó una cabaña en las montañas y planificó una experiencia lejos de la rutina, donde pudiera disfrutar de la compañía de su esposa e hijos sin distracciones. Aquella escapada se convirtió en una celebración de su nueva vida y un recordatorio de que la felicidad reside en las conexiones que construimos. Días después del viaje, Fernando recibió un correo. Era una invitación para hablar en una conferencia sobre emprendimiento equilibrado. Pasó varios días reflexionando sobre lo que compartiría. No quería hablar solo de su éxito profesional, sino de cómo había transformado sus prioridades de manera que enriquecieran su vida personal. Así, se dirigió al evento con la intención clara de compartir su viaje humano. El día de su charla, se sentía nervioso, pero a la vez emocionado. Cuando se paró ante el micrófono, comenzó a narrar su historia, su lucha interna entre el trabajo y la paternidad. El público lo escuchaba en completa atención,
resonando con sus luchas y logros. Al finalizar, recibió un aplauso cálido y sincero. Fernando sintió que había logrado su objetivo, no solo había compartido su experiencia, sino que había sembrado la semilla de un cambio en otras personas. Con el tiempo, logró obtener reconocimiento en la industria, no solo por sus métricas empresariales, sino por ser un líder que valoraba el equilibrio entre la vida personal y laboral. Se dio cuenta de que había conquistado no solo su conflicto interno, sino que además había inspirado a otros a hacer lo mismo. Al regresar a casa, encontró a sus gemelos felices, corriendo en el jardín, jugando y riendo. Miró a su esposa, quien le sonrió orgullosa. En ese momento, comprendió que había alcanzado algo que iba mucho más allá de un título o una posición en la empresa. Había forjado un legado de amor, conexión y un modelo de vida que sus hijos llevarían consigo. Fernando vivía ahora con confianza sólida, su competencia reconocida dentro y fuera de la oficina, la profundidad del crecimiento personal que había experimentado era palpable en cada acción. Agradecía cada día por la segunda oportunidad de ser el padre que siempre había querido ser. Su historia se convirtió en un faro de esperanza y motivación para otros, reafirmando su compromiso no solo como líder empresarial, sino como un ser humano en constante evolución. Este era el momento de mostrarse vulnerable, de compartir que el verdadero éxito reside en el equilibrio. Fernando entendió que había abierto las puertas no solo a su vida personal, sino también a un futuro donde el amor y la ambición podrían coexistir, ofreciendo a sus hijos y a su equipo el ejemplo que algún día pudiera propulsarlos hacia sus propios sueños. No esperen ni un segundo más para compartir esta historia inspiradora y asegurarles a sus amigos que también pueden alcanzar el equilibrio que buscan. Necesitan suscribirse ahora y dejan un me gusta para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre este viaje transformador. Este es el momento de mostrar su apoyo.